Comercio de Guayaquil presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la ley por el conflicto armado interno, cuyos impuestos y contribuciones verán la luz en abril. ¿Cuáles son los motivos de fondo y forma, Lenin? Andrea, ya nos acompaña Miguel Ángel González, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano y también presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Miguel Ángel, buenos días. Bienvenido a Contacto Directo. Hola Lenin, qué gusto estar en el programa. Un saludo para ti y para todos aquellos que nos están viendo y escuchando en estos momentos. ¿Cuál es el fundamento legal de la acción de inconstitucionalidad que ustedes han presentado? Primero, el motivo. Esta demanda es para defender la seguridad jurídica. En el país estamos luchando contra la inseguridad en las calles. Asimismo, hay que luchar contra la inseguridad jurídica, porque la seguridad es importante, pero la economía también lo es, están relacionadas. Y para que la economía esté bien, la seguridad jurídica es clave. La generación de empleo, por ejemplo, que tanto necesita nuestro país, depende de la inversión. Y la inversión depende de la seguridad jurídica. Por eso es también un derecho de la ciudadanía consagrado en el artículo 82 de la Constitución. Ese es el motivo principal. Ahora, si bien es cierto, la Cámara de Comercio de Guayaquil, que es quien ha presentado la demanda, ha estado en contra del aumento de impuestos, lo hemos dicho en varias ocasiones, y pensamos que es la última opción, nunca la primera opción que debe tener un gobierno para recaudar fondos. Si bien es cierto, ya lo hemos dicho, hay que dejar claro que esta demanda no es por temas de conveniencia o no de los impuestos. Esa es otra instancia, es otro momento que ya lo hemos discutido. Esto es por un tema de inconstitucionalidad en la forma como se han creado esos impuestos. Hemos visto una asamblea que se ha extralimitado y eso no puede ser. Entonces, ¿Cuáles son esos impuestos que se están objetando? Los que creó la asamblea. ¿Todos? ¿IVA todos. incluido? ¿Qué fue lo que pasó? En parte el IVA, principalmente los otros impuestos. ¿Qué fue lo que pasó? El presidente de la República envía un proyecto de ley con un impuesto. Está bien, es su potestad hacerlo, artículo 135 de la Constitución. Pero luego la Asamblea recibe ese proyecto y crea una serie de nuevos impuestos, para los cuales no tiene potestad. Y esos impuestos fueron aprobados. Eso no está bien, eso está en contra de la Constitución, genera inseguridad jurídica y envía un mensaje muy negativo para la comunidad nacional e internacional, afectando la inversión y el empleo. Eso nosotros no podemos permitirlo, eso está incorrecto. Sin embargo, el gobierno se alineó y a través de un oficio de conformidad le dijo a la Asamblea que estaba subsanado el problema, el hecho de que ellos no hayan tomado pues, la iniciativa de crear estos impuestos y que estaban de acuerdo con ello y con eso, pues, asunto resuelto, al menos eso creen en Carondelet. Bueno, una contravención a la norma suprema, la Constitución, no puede ser subsanada con un oficio. Eso tampoco está bien. Y tampoco subsana ese oficio los problemas que hubieron en la forma. Por ejemplo, que no haya habido la participación de los distintos actores de la sociedad. Porque cuando se envía el proyecto, todos opinamos acerca del impuesto que presentó el presidente, pero no se opinó sobre los otros impuestos que creó la Asamblea. O sea, no pudimos ir a la Asamblea a explicar nuestros argumentos. Y no solamente que no se opinó, sino que, por ejemplo, el tema del ISD, de los impuestos sobre las utilidades de la banca y cooperativas o de las utilidades de las sociedades, no tiene, pues, el informe de pertinencia del Ministerio de Finanzas, que es requisito obligatorio. Ahí hay otro vicio que también hay que resaltar y por eso también estamos diciendo que es inconstitucional. Por eso es importante sentar un precedente, y eso es lo que le estamos pidiendo a la Corte Constitucional, que analice esto y deje sentado un precedente para que esto no vuelva a ocurrir nunca más. Y ojo, esto no es algo en contra de alguna persona en particular, esto no es una oposición al gobierno, nosotros como gremio estamos para apoyar, para proponer, para trabajar en conjunto con las autoridades, pero también para levantar la voz cuando sea necesario, y así lo hemos hecho con los gobiernos anteriores, con el gobierno de Lasso, seguimos acciones legales. Con el gobierno de Moreno también se siguieron algunas acciones legales, con el gobierno de Correa también. Esto es parte de los pesos y contrapesos que tienen que haber en una sociedad. La Cámara de Comercio de Guayaquil y los gremios productivos en general estamos para defender principios, no personas. Sin embargo, hay gente en la política que eso no lo entiende y no lo va a entender lamentablemente nunca. Ahora, hemos hecho referencia, o mejor dicho, usted ha explicado acá cuáles son las razones de forma por las que se planteó esta acción de inconstitucionalidad, pero también hay motivos de fondo. Y ustedes, por ejemplo, están planteando que se ha violado
el principio de irretroactividad. Explíquele a la ciudadanía, por favor. Sí, en el impuesto que se grava las utilidades del año 2022 se está violando el principio de irretroactividad porque obviamente el hecho generador del impuesto pues no se lo conoce con antelación, o sea, no hay cómo hacer una previsión y aquí pueden suceder varias cosas. Una empresa que le fue bien en el 2022 y luego en el 2023 tuvo problemas, pues les están grabando las utilidades del 2022. Y también puede pasar lo contrario, tiene una empresa que el 2022 le fue mal, no paga, pero el 2023 le fue muy bien. Entonces, ahí hay un vicio que no está bien. Por eso decimos que esto se debió haber discutido y eso no sucedió, no hubo la participación correspondiente y por eso también tiene un vicio de inconstitucionalidad. Entonces, es importante una cruzada contra la inseguridad jurídica. Ese es el motivo de la Cámara de Comercio de Guayaquil. La inseguridad en las calles no se combate con inseguridad jurídica. Y la seguridad no justifica incrementar la inseguridad jurídica. El fin no justifica los medios. Por eso es importante defender la seguridad jurídica. El país, Ecuador, adolece de inseguridad jurídica. Es una debilidad que tenemos desde hace muchos años atrás. Eso tenemos que cambiar porque la inseguridad jurídica es un mal para el empleo, para la inversión, para el bienestar de los ciudadanos y también complica la lucha contra la inseguridad en las calles. A propósito de la inseguridad jurídica, ¿qué tanto abona a combatirla, a reducirla, a eliminarla el hecho de que la Asamblea le entregue al presidente de la República la potestad de que por sí y ante sí pueda subir o bajar el IVA dentro de una ventana del 13 al 15%? Bueno, eso también viola el principio de reserva de ley. Es decir, cuando se crea un tributo, uno de los elementos esenciales del tributo es la tarifa y eso tiene que quedar bien definido. En este caso, hay un gobierno, hay un presidente que entiende del sector empresarial y asumimos que va a usar responsablemente esa discrecionalidad o podría usar responsablemente esa discrecionalidad. Pero aquí no es un tema de personas, es un tema de instituciones y tiene que quedar claramente fijada la tarifa porque no sabemos después un gobierno que venga que pueda suceder. Por eso es importante, esto no es un tema personal, esto es un tema institucional y nuestro deber es defender la seguridad jurídica y sentar precedentes para que no vuelva a suceder. Economista González, ustedes también señalan en la demanda que presentaron pues que estos 3 puntos de incremento en el IVA, el impacto que tienen es de un 25% a la hora de cancelar los tributos. ¿Cómo es eso? Eso se refiere al IVA. Sí, al IVA. Cuando sí. hablamos de la discrecionalidad del presidente de poder subir del 13 al 15 o bajarlo o subirlo en cualquier momento, que eso es lo que está mal, porque debería ser fija, hablamos de que el impacto que puede tener esa discrecionalidad es fuerte, porque los 3 puntos del IVA, lo que implica es que el pago del IVA sube en 25%. Un ejemplo sencillo, algo que cuesta $100 y usted paga $12 de IVA, el momento que sube al 15 usted paga ahora $15 de IVA. Esos $3 de incremento representa el 25% de los $12. Entonces, sí, son 3 puntos porcentuales a la base imponible, pero al pago del IVA es el 25%. Entonces, lo que estamos diciendo es que el efecto puede ser fuerte para distintas actividades empresariales y por eso la tarifa tiene que estar fija para que las personas puedan planificar, puedan operar, puedan tener previsibilidad, que eso es importante en la seguridad jurídica. El gobierno podría decir que ustedes con esta demanda están afectando la lucha contra la inseguridad, que lo van a dejar sin recursos y que no va a poder atender pues, a la salud, a la educación, en fin, que están en contra del progreso y del desarrollo con su postura. Para nada, eso sería una interpretación errónea de lo que está haciendo la Cámara de Comercio de Guayaquil. Nosotros lo que estamos haciendo es defendiendo la seguridad jurídica. Y si es que se necesitan esos recursos, que ya nosotros hemos dicho en varias ocasiones que hay otras vías para que el gobierno pueda recaudar fondos que necesita para la lucha contra la seguridad, que de hecho ya en los primeros proyectos de ley ya están recaudando una buena cantidad. Las autorretenciones, por ejemplo, se calcula más de $2.000 millones. Es decir, hay otras vías. Nosotros dimos en su momento focalización de subsidios, la lucha contra la corrupción en las compras públicas. Hemos dicho que las compras del Estado se hagan a precio de mercado, no de negociado. Ahí hay organismos que estiman más de $1.500 millones. También la evasión tributaria, la gente que hace las cosas por la izquierda, ahí también hay más de $1.500 millones. La reducción del tamaño del Estado. Es decir, hay otras vías que van a ayudar a poder financiar esta lucha. Y si es que el gobierno piensa
que se requieren estos recursos del proyecto de ley, pues entonces que se presente un proyecto de ley como lo manda la Constitución y que vuelvan a conseguir esos recursos. Pero hagamos las cosas bien. Si ya incrementar impuestos es un golpe a la economía, que lo hemos dicho, otro golpe más es hacerlo de manera inconstitucional, porque está además agregándole la inseguridad jurídica. Eso es algo que no se puede permitir. Nosotros estamos como gremio para defender la seguridad jurídica y crear un entorno de negocios que sea positivo para la inversión, para la generación de empleo. Esa es nuestra misión, defender principios, y para eso estamos. Para apoyar lo que hay que apoyar, vamos a apoyar, por ejemplo, el trabajo por horas, la consulta popular, las cosas que están bien, y hemos apoyado a este gobierno en algunas cosas positivas, como también hemos apoyado a gobiernos anteriores en las cosas positivas que hacen, pero cuando hay que levantar la voz, se levanta la voz, cuando hay que hacerlo con quien haya que hacerlo. Es decir, nosotros apoyamos todo gobierno que sea Miguel Ángel. elegido democráticamente, pero levantamos la voz cuando tenemos que hacerlo por el bien del comercio, del sector productivo y del país en general. Miguel Ángel González, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Gracias, economista, por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Encantado.